Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el past simple o el pasado simple y el equivalente al pasado en castellano. Pasado, por ejemplo, ayer fui al cine, nosotros ganamos el partido, él no vino a clase. Es el pasado simple en castellano, nuestro tiempo en pasado. ¿Para qué se utiliza este tiempo verbal? Pues se utiliza para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado, obviamente, y la mayoría de las veces se utiliza para saber cuándo ocurrió algo. ¿Vale? El año pasado, en 1990, hace 7 años, etcétera. Y bueno, ¿cómo formamos el pasado simple? Vais a ver que es muy sencillo. El pasado simple se forma sin importar la persona, es decir, sin importar si el sujeto es yo, si es tú, si es él, si es ella, da exactamente igual cuál sea el sujeto, se forma o bien añadiéndole ed al verbo o bien sabiéndonos la forma irregular. ¿Por qué? Porque hay una serie de verbos que son verbos irregulares, es decir, que no forman el pasado simple añadiéndole la ed, sino que tienen una forma especial, una forma particular. Por ejemplo, be, el pasado sería was were. De buy, que es comprar, el pasado sería bought. De come, que es venir, el pasado sería came. Por eso los verbos irregulares ya no los tenemos que saber para poder diferenciar y poder saber si simplemente tenemos que ponerle la ed al verbo o si nos tenemos que saber esta columna de aquí. Así que volviendo a donde estaba, decía que el pasado simple se forma o bien añadiéndole la ed al verbo, como por ejemplo play, pues played, que es jugar en pasado. I played football yesterday, yo jugué al fútbol ayer, o she played football yesterday, o si el verbo es irregular, como en el ejemplo come, come, ¿no? Come, came. Pues they came home last week. Ellos vinieron a casa la semana pasada. En este caso no pondríamos comed, sino que pondríamos came con A, porque el verbo es irregular. ¿Y cómo formaríamos las frases en negativa? Pues muy fácil. Aquí ya no tenemos que poner ni la ed ni la forma irregular. ¿Vale? Acordaos de eso. No se pone ni la ed ni la forma irregular. Lo único que hacemos es poner el didn't y el verbo. Cuando nosotros ya ponemos didn't, ya sabemos que estamos hablando en pasado. Así que no se pone ni ed ni forma irregular. Y de nuevo, I, you, he, she, it, we, you, they, cualquier sujeto siempre es seguido de didn't y el verbo. No se hace diferencia si el sujeto es él o si es ella, como muchas veces ocurre con otros tiempos verbales. Con el pasado simple, no. She didn't play football yesterday. Ella no jugó al fútbol ayer. ¿Veis cómo ya no hace falta que pongamos la ed en el verbo? She didn't play. Ya estaría. They didn't come home last week. Ellos no vinieron a casa la semana pasada. Ya no hace falta que pongamos came con A, porque hemos dicho que en las frases negativas simplemente ponemos el didn't y el verbo. Y por último, las preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas con el pasado simple? Pues utilizando el auxiliar did. Y al igual que pasaba con las frases negativas e interrogativas, no ponemos ed y no ponemos forma irregular. Did she play football yesterday? ¿Jugó al fútbol ayer? Did they come home last week? ¿Vinieron a casa la semana pasada? Como veis, formar el pasado simple es muy sencillo. Simplemente para frases afirmativas tenemos que añadirle al verbo la ed si el verbo es regular o aprendernos y sabernos la forma irregular y ya tendríamos el pasado simple. Para hacer las frases en negativa lo que haríamos sería poner didn't y el verbo, pero en este caso sin la ed y sin la forma irregular. Y para hacer las preguntas lo que haríamos sería escribir did y el sujeto y el verbo. De nuevo, sin ed y sin forma irregular. Hay una serie de expresiones de tiempo que se suelen utilizar con el pasado simple. Y lo más importante es que indican cuándo sucedió algo. Last week, la semana pasada. Ago, quiere decir tiempo atrás. 2 days ago, hace 2 días. A year ago, hace un año. Yesterday, ayer. A long time ago, hace mucho tiempo. When, cuando, está muy importante, siempre se utiliza con el pasado simple. A week ago, hace una semana. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. In 1999, en 1999. Espero ya que con este vídeo
miradlo las veces que lo necesitéis y repasadlo las veces que lo necesitéis, el pasado simple ya lo tengamos claro.